Una sirena se enamora de un príncipe y decide vender su arma para convertirse en humana y poder conquistarlo. Así que no te cuento más y hoy te traigo... La película empieza mostrándonos estos pescadores que aparentemente intentan pescar algunas sirenas, pero no es así, simplemente intentaban pescar delfines. Una ola golpea el barco. Green pregunta al príncipe qué es lo que busca. Él responde que quiere saber qué hay más allá de todo. Green aconseja a Eric diciéndole que debe comportarse como su título lo amerita, como un rey. Se le cae su catalejo cayendo al mar. Vemos todas las especies marinas y algunas de las sirenas disfrutando de las faunas. Conocemos a 6 de las hermanas de la sirena y su padre llamado Tritón, pero él observa que falta una de sus hijas llamada Ariel, así que llama a Sebastián, uno de sus mejores amigos, preguntando dónde está su hija, que debe buscarla porque eso se le encomendó a él. Va en busca de Ariel, pero ella se encuentra con el catalejo de Eric. Todos estos objetos que caen al mar la sorprenden y tiene interés por conocer a los humanos. Sigue buscando objetos que cayeron del barco para coleccionarlos. Flounder no quiere quedarse solo, así que decide acompañarla. Encuentra un tenedor, pero ella piensa que se trata de un mini tridente. Se lo pone al pez porque se ve muy gracioso, pero aparece un tiburón muy hambriento con ganas de comérselo a ambos. Intentando escapar del tiburón, se las ingenia para utilizar el espejo como reflejo. Cuando el tiburón ataca, queda atrapado. La trampa le funcionó perfectamente. Aprovechan la oportunidad para poder escapar y salir con vida. Ariel le muestra el tenedor a Escoto, pero ni él sabe para qué se utiliza. Y para no pasar vergüenza, dice que eso los humanos la utilizan para peinarse. Sebastián vuelve para decirle que hoy es el día de la reunión con su padre y ella debe ir. Al parecer lo había olvidado. Se dirige inmediatamente mientras estas pirañas la observan. La bruja Úrsula puede ver todo a través de un portal, pero las intenciones de su tía Úrsula no son buenas. Cuando llega donde su padre, él le llama la atención porque se le olvidó esta reunión tan importante para saber cómo van los océanos, pero al parecer a ella no le interesa tanto y su padre se molesta. Obedeciendo las órdenes de su rey, Sebastián se encarga de vigilarla para saber todo lo que está pasando, pero la sirena tiene un lugar secreto para guardar todo lo que encuentra de los seres humanos cuando caen al mar. Empieza a cantar y su amigo el pez siempre está con ella. Una luz de la superficie llama su atención y quiere saber de qué se trata. Cuando sube se entera que están celebrando el cumpleaños número 21 del príncipe y lo celebran con bailes, canciones y bebidas, así que disfruta de un buen momento. Pero Green aparece diciéndole al príncipe que debe comportarse como lo que es, pero él le dice que esas no son sus intenciones. Buscan al perro porque estaba olfateando el olor de la sirena, pero ellos no se dan cuenta. Llega una tormenta y ahora todo el mundo debe dirigirse a su puesto, porque es una tormenta muy fuerte. El príncipe decide tomar el timón del barco porque las cosas se salen de control y terminan chocando. Esto causa que se incendie el barco. El joven le dice que todos deben retirarse. Eric observa que todavía su mascota está en el barco. Él lo toma y lo tira al agua y termina siendo ayudado por la sirena para llegar donde están las demás personas, pero Eric termina cayendo al agua. La sirena, al ver esto, va en busca de él para ayudarle. Lo toma entre sus brazos y lo deja en la orilla de la playa. Se percata que aún está con vida. Escoto y Sebastián mira todo lo que está pasando desde lejos y Sebastián dice que lo que acaba de pasar debe de quedar en secreto solamente para ellos. La sirena le canta a Eric, pero este no puede verla bien porque tiene la vista nublada. Llegan los soldados del rey y ella tiene que irse inmediatamente porque está en peligro de que la descubran. Desde lejos, ella puede aprovechar y cantar, mientras Úrsula lo está observando todo y sabe que la va a utilizar para que sea un puente para ella escapar de donde la exiliaron por más de 15 años. Sebastián le canta una canción para decirle lo que hacen los humanos en la tierra, que no le conviene estar allá, porque los humanos tienen que trabajar para comer y ella lo tiene todo. Termina utilizando todas las especies marinas para ver si a través de esta canción Ariel cambia de parecer. Nada de esto logra convencerla porque ella todavía sigue con sus pensamientos. Aquí conocemos a la madre de Eric, donde nos enteramos que él también fue encontrado de la misma manera.
Eric se molesta mucho porque no lo quieren dejar buscar la sirena y no le queda de otra que simplemente cantar por la chica que lo salvó, que ni siquiera la conoce y la quiere conocer. Sebastián llega donde el rey y este le dice que le dé las informaciones de cómo va todo. Este termina contándole que su hija se enamoró de un humano. Su padre va para aconsejarla, porque los humanos fueron quienes mataron a su madre, y le pregunta que si ella lo olvidó. Tritón lo termina destruyendo todo y se va del lugar. Simplemente le quedó esta mano de recuerdo de la estatua que era del príncipe, y está muy triste, pero Úrsula lo ve todo, contándole que tiene un plan para ella, que si quiere puede venir, así que va con sus pirañas y llegan al escondite secreto de su tía Úrsula. Ella le dice que la puede convertir en humana por 3 días, que si ella quiere puede hacerlo y si le da un beso al príncipe durante esos 3 días, se quedará siendo humana. De lo contrario será sirena para siempre y será de su tía Úrsula. Ariel toma una parte de su escama y Úrsula crea la pócima perfecta. Termina quitándole su voz para que no pueda hablar con él. Úrsula guarda la voz de Ariel en un collar. Ahora, como es humana, tiene que subir a la superficie antes de que se ahogue. Cuando sube, se da cuenta que no puede hablar y sus amigos están con ella. Úrsula le engañó porque no le dijo que perdería la memoria para que no recuerde que debe darle un beso a él. Un pescador la termina pescando, quien la llevará donde está el príncipe Eric. Sebastián tira el pez al agua antes de que éste muera, porque no puede estar mucho tiempo en la superficie. Cuando llega a la ciudad observa todo y queda muy maravillada. Entra la mano al fuego porque tiene curiosidad de saber. Las trabajadoras que hay en la casa le brindaron su ayuda. Ella cree que eso se come y termina mordiendo el jabón. Recordemos que ella es una sirena y no sabe nada de esto. Es primera vez que está en la superficie. Cuando llega el príncipe no se acuerda que haya sido ella y como ella no habla no puede escuchar su voz. Simplemente le dice que si ella quiere la pueden dejar ahí. Sebastián llega para saber cómo está Ariel, pero ella no puede hablar. Sebastián le tiene que recordar que tiene que dar un beso a él. Cuando llega a la biblioteca se esconde porque Eric está cerca y él logra verla, contándole todo lo que él ha pasado y todos los lugares que ha visitado. Ella rompe esto. Él le pregunta cómo ella sabía que eso estaba ahí. Green dice que los barcos están listos para buscar a la chica que le salvó la vida. Ahora Eric sale con la sirena por toda la ciudad, pero Sebastián no la quiere dejar sola. Eric la deja conducir, pero como ella no sabe, estuvieron a punto de chocar con este señor. Y si no giraban, también casi terminan llevándose a este, porque ella no tiene experiencia conduciendo este carruaje. Se detienen por unos minutos. Cuando ella ve el tenedor, lo utiliza para peinarse, como le dijo la gaviota. Y como ve a las demás personas sorprendidas, se va. Llegó la hora de tener un poco de intimidad y estar solo, y todo esto gracias a Sebastián y a la gaviota, que están preparando todo para que ella pueda darle un beso a él y pueda ser humana por siempre. Cuando están a punto de darse el beso, llegan las pirañas y termina volteando el barco para que ella no le pueda dar el beso y estuvo cerca de besarle. Úrsula se pone nerviosa porque sus planes estuvieron a punto de arruinarse. Eric y Ariel comparten mucho y al conde esto lo deja sorprendido. El príncipe encuentra a esta sirena y piensa que ella fue quien lo ayudó cuando estuvo en el agua. La gaviota le cuenta todo a Sebastián, que deben de ponerle su parte y decirle que si no lo hace se convertirá en sirena para siempre. Eric anunció su compromiso con esta chica porque cree que ella fue quien lo ayudó, aunque no es así. Esta chica es la misma Úrsula. Por suerte la gaviota estaba cerca viéndolo todo y va a contarle a la sirena. Cuando le cuenta todo, ella va inmediatamente para que las cosas no empeoren. Toma el anillo que la reina le entregó al príncipe. La gaviota aprovecha esto y golpea a Eric por la espalda para que el anillo caiga. Green también le pega una patada al anillo para que este se pierda. Ella toma el collar y lo termina tirando al piso para destruirlo. Su voz sale del collar y vuelve hacia ella. Eric queda sorprendido y se da cuenta que ella fue quien lo salvó. Le da un abrazo, pero termina convirtiéndose en sirena y todas las personas quedan sorprendidas. Úrsula también se convierte en la malvada. Úrsula toma a Ariel y se tira al agua con ella para llevarla a lo más profundo porque no pudo cumplir su trato de darle un beso al príncipe durante 3 días. Parte del vestido se queda atascado en una piedra y cuando llegan a lo profundo su padre intenta detenerle, pero ella le dice que hicieron un trato. Para salvarla, Tritón le entrega su tridente. Ariel intenta irse, pero las pirañas la terminan atrapando.
Su padre termina cayendo en lo más profundo del océano. Eric viene para ayudarle, pero Úrsula dispara con su tridente. La sirena lo ayuda y la misma Úrsula termina eliminando a sus pirañas por error, cosa que la pone muy triste y hace que ella se convierta en un monstruo gigante y quiere destruirlo todo. Pero Eric y Ariel se lanzan al agua. Úrsula forma un remolino para destruir todo, pero la sirena logró herirla con esta lanza del barco. Úrsula se hunde en lo más profundo del océano, siendo Tritón liberado. Ariel le entrega el tridente a su padre, pidiéndole perdón por todo lo que hizo, pero que no está arrepentida de conocer al príncipe. El rey llega a la orilla del mar y sus familiares llegan al igual que su madre, enseñándole el vestido, diciéndole que ella volverá. Tritón observa todo con su tridente. Él está muy triste, pero llega Ariel. Eric la abraza dándole un beso. Se comprometen celebrando con una fiesta por todo lo alto. Su madre los bendice y le dice que vaya a explorar otros mares. Ariel obsequia a la gaviota en forma de agradecimiento. También aparece su padre para darle la bendición y aparecen sus hermanas y sus amigos. Y cuéntanos qué te pareció esta película. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque de esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.